El 30 de noviembre de 1996, varios representantes de la Conferencia Mundial sobre Misión y Evangelización del Consejo Mundial de Iglesias se dieron cita en un muelle de la ciudad de El Salvador, en Brasil. La ubicación tenía significado especial. Este puerto había sido, siglos atrás, un lugar donde habían sido vendidos como esclavos millones de africanos. Este mar reunió sus lágrimas, comentó un clérigo en alusión a la desafortunada travesía de los cautivos que habían sido llevados a este lugar. Durante esta singular conmemoración, ellos deploraron la colaboración de la cristiandad en el esclavismo, calificada de escandalosa por cierto orador. Pero debemos hacernos una pregunta: ¿cómo llegó a implicarse la religión en la trata de esclavos del Brasil colonial? Para salvar almas perdidas. En 1441, casi 60 años antes del descubrimiento oficial de Brasil, el navegante portugués António Calves transportó a Portugal el primer embarque de nativos africanos que había capturado. En la sociedad medieval, pocos cuestionaban que fuese ético esclavizar prisioneros de guerra, sobre todo si a ojos de la Iglesia eran infieles. No obstante, al cabo de 2 décadas fue necesario encontrar alguna justificación para el lucrativo comercio de esclavos en tiempo de paz. Hubo quienes alegaban que la esclavitud de africanos servía para salvar almas perdidas, pues así rescataban del paganismo a aquellos extranjeros. El 8 de enero de 1455, el Papa Nicolás V emitió la bula Romanus Pontificex, con la que daba respaldo formal al ya floreciente comercio de esclavos. Se ve pues que la Iglesia no era para nada ningún baluarte contra la esclavitud. Al contrario, como lo comenta un historiador brasileño, algunos de sus clérigos eran adeptos acérrimos del sistema. De este modo, quedó listo el escenario para la esclavitud y que ésta se propagara en Brasil cuando se establecieran en el país los colonizadores portugueses. El último recurso. En 1549, los misioneros jesuitas recién llegados a Brasil se alarmaron al descubrir que gran parte de la fuerza laboral se componía de personas esclavizadas de manera ilegal. Los terratenientes sencillamente los habían capturado y obligado a trabajar en sus haciendas y plantaciones de caña. La mayor parte de los hombres tenían la conciencia pesada por causa de los esclavos que poseían. Escribió el superior de los jesuitas, Manuel da Nóbrega, esto en el año de 1550. Con todo, aquellos propietarios retuvieron su mano de obra cautiva, aunque la Iglesia les negara por ello la absolución. No obstante, los jesuitas de Brasil no tardaron en enfrentarse a un dilema. La escasez de fondos les dificultaba realizar sus obras de caridad. Tenían la opción de labrar las tierras cedidas por el gobierno y, con las ganancias que obtuvieran de estos productos, financiar sus actividades religiosas. Pero surgió una pregunta: ¿quiénes trabajarían los campos? Quedaba el recurso del trabajo de los esclavos negros, solución que creaba escrúpulos de naturaleza moral, pero que el provincial de Brasil decidió obviar, tal y como lo menciona un historiador. Las voces de los jesuitas se sumaron entonces a un creciente grupo de presión, los terratenientes que reclamaban esclavos africanos. Habían visto que a los cautivos indígenas les resultaba difícil adaptarse al trabajo continuo en la tierra y que, además, solían rebelarse o huir a la selva. Por otra parte, los africanos ya habían demostrado su aptitud en los cañaverales de las colonias insulares de Portugal, en el Atlántico. Nunca huían ni tenían para dónde, como menciona cierto escritor de aquella época. Así que la importación de esclavos africanos aumentó de manera constante, con el beneplácito eclesiástico. Brasil llegó a depender en gran manera de la trata de esclavos del Atlántico. Para el año de 1768, la hacienda jesuita de Santa Cruz contaba con 1.205 esclavos.
de modo que los benedictos y los carmelitas también habían adquirido tantas propiedades como grandes cantidades de esclavos. Como menciona el abolicionista brasileño Joaquín Nabuco en el siglo XIX, los monasterios están repletos de esclavos. Puesto que labrar la tierra era un negocio muy rentable, los capataces de los campos eclesiásticos imponían muchas veces un régimen de trabajo brutal. El profesor de historia Stuart Schwartz señala que incluso muchos clérigos que protestaban por los abusos que sufrían los cautivos tenían en muy baja estima a los africanos y opinaban que la disciplina, el castigo y el trabajo eran la única forma de vencer la superstición, la indolencia y la falta de modales por parte de los esclavos. Teología de la esclavitud. En su afán por conciliar los valores cristianos con un sistema basado en la explotación implacable, los eclesiásticos formaron una justificación moral, a la que cierto teólogo denomina teología de la esclavitud. Las bodegas de los navíos negreros estaban atestadas y eran foco de infecciones, de modo que reclamaban muchas vidas de su cargamento humano. Por ello, la Iglesia insistió en que se bautizara a los africanos antes de llevarlos al Nuevo Mundo. Claro, aquellos conversos rara vez van a recibir una instrucción religiosa antes de este bautismo. De todos modos, la larga jornada laboral y la radical reducción de su expectativa de vida dejaban a los cautivos pocas oportunidades para practicar su nueva fe. Sin embargo, las doctrinas de la Iglesia respecto a la separación del cuerpo y el alma limaron enormemente la dificultad. El razonamiento religioso era que, aunque los africanos languidecían bajo esta esclavitud brutal, sus almas eran libres. Se esperaba, como consecuencia, que aquellos cautivos aceptaran su humillación con alegría, como parte de un plan divino de preparación para la gloria. Mientras tanto, la Iglesia recordaba a los amos la obligación de permitir que la servidumbre asistiera a misa, guardara las fiestas y se casara. Los sacerdotes criticaban el trato cruel, al tiempo que recalcaban con cuidado el peligro de ser muy indulgentes con los esclavos. Mencionaba cierto jesuita: usad el látigo, las cadenas y los grilletes, todo a su tiempo y con el método y moderación debidos, y veréis cómo en breve tiempo se doma la rebeldía de los siervos. A pocas personas se les ocurrió emplear medios menos dolorosos para convertir a los nativos de África. Todo lo contrario, los partidarios declarados de la esclavitud, incluidos el obispo brasileño Aceredo Coitino, daban a entender que los tratantes les estaban haciendo un favor a los africanos. En su enérgica defensa de la esclavitud, que fue publicada en 1796, este obispo preguntó: ¿acaso sería mejor y más propio que el cristiano permitiera a los africanos morir en el paganismo y en la idolatría en lugar de nuestra santa religión? De igual modo, el misionero jesuita Antonio Vieira exhortaba a los africanos: debéis dar infinitas gracias a Dios por haberlos traído a esta tierra, donde, instruidos en la fe, viviréis como cristianos y os salvaréis. Al respaldar la esclavitud, la Iglesia esperaba salvar almas perdidas. Lo irónico es que solo sembró semillas de desunión, dado que los africanos se resistieron tenazmente a abandonar sus costumbres y creencias religiosas. En consecuencia, un gran número de brasileños hoy practica el sincretismo, que fusiona el catolicismo con religiones tribales africanas. Aunque la aceptación eclesiástica de las prioridades económicas en el Brasil colonial pareciera a algunos buena forma en su día, a largo plazo resultó desastrosa. La muerte y el sufrimiento que fueron provocados suscitan preguntas en cuanto a la ética de la Iglesia, preguntas que no tienen una respuesta satisfactoria. En opinión de cierto historiador, al aprobar la esclavitud, la Iglesia adoptó la misma actitud de las personas a quien el profeta Isaías censuró por lo que decían: lo bueno es malo y lo malo es bueno.